una voz, lo digo desde ahora, algunas personas se escandalizan cuando lo digo, pero yo estoy convencido no solo de lo que he estudiado en la Biblia, sino de mi vida personal. El Dios de la Biblia no explica nada. Es inútil que andemos buscando explicaciones. El Dios de la Biblia no nos explica nada, sino que se nos dona como consuelo, como amor y como vida. Y yo, al menos como creyente, prefiero que se me done como consuelo, amor y como vida, que me dé una clase fría de teología y me explique lo que me está pasando. Dios, más que una explicación, es un amor y un consuelo y una vida que nos sostiene y no nos abandona nunca. De lo que tenemos necesidad no es de una voz que explique, de lo que tenemos necesidad es de escuchar en el interior de nuestro corazón aquella voz que nos conforta, que nos sostiene, que nos permite algunas veces entender el porqué de algunas realidades, pero esto no siempre, o al menos, y esto es mucho, una voz que nos dice cómo vivir honestamente y valientemente en situaciones difíciles. Y allí es donde Dios nos habla, en ese interior silencio que nos consuela y nos fortalece, aun cuando no logramos entender totalmente. Probablemente vamos a tener oportunidad en estos días. La noche de hoy es un poco introductoria, pero yo espero que en las noches sucesivas podamos entrar en algunas experiencias modelo, por ejemplo la de Job. ¿Cuál es la experiencia de Job? La experiencia de un hombre inocente que empieza a experimentar una gran cantidad de males en su vida. Pierde sus hijos, pierde sus propiedades, empieza a sufrir diversas enfermedades, está como un cadáver viviente tirado junto a la basura. Y consciente de que no ha cometido un pecado que merezca ese pago de Dios. Está todavía muy atado a eso que en la Biblia se llamaba la retribución de Dios. Dios castigaba a los malos y premiaba a los justos. Job, que conoce esa teología, esa ideología religiosa, digamos, que intentaba enmarcar a Dios como si Dios fuera un teorema matemático. Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Aquí ocurre una cosa que nos saca de las casillas. Hay un bueno que está sufriendo el castigo de los malos. Y todo el libro de Job es el intentar saber el porqué. Y Job empieza a gritar. Y llega incluso al atrevimiento de plantear su problema como un problema de justicia. Llama a Dios a un tribunal. Es un problema jurídico. ¿Quién es el culpable de esta situación? Yo les recomiendo que en su casa se lean el capítulo 13 de Job, que es uno de los capítulos más bellos del libro, donde este hombre le dice a los amigos que lo han llegado a consolar y que le empiezan a dar explicaciones, volvemos a la misma palabra, explicaciones de lo que le pasa. Oh, seguramente tienes un pecado oculto, no, esto Dios te lo hace para educarte, no, es que con esto vas... Dice Job, esta no es la explicación de este dolor. El único que me la puede dar es Él. Y yo lo que ahora deseo es carearme con Él. Y lo llamo a juicio, que me dé una explicación. La palabra de Job suena arrogante en el llamar a Dios a juicio para que dé una explicación. Pero en el fondo este grito de Job es un deseo de callar ante Él. Muchas veces nuestros gritos de dolor, nuestras oraciones desgarradoras ante una situación difícil, son un deseo profundo de que Dios hable y que hablando me deje callado y ante su palabra yo poder cerrar la boca y decir, Señor, acepto, pero di algo. Entonces, toda la lucha de Job es que Dios diga algo. Por eso es que la palabra de Dios de Job es justa.
Dice al final del libro el Señor: mi siervo Job ha hablado rectamente. ¿Por qué ha hablado rectamente? Porque ha sido honesto con su realidad y ha llamado a Dios a juicio, pero dejando un margen para que Dios hable. Voy a leerles unos versículos del capítulo 13 de Job para iluminar esto. Leo Job 13, del 12 al 19. Los argumentos de ustedes, le dice a los amigos que están tratando de explicar, recuerden lo que estoy tratando yo también de iluminar, es ese deseo que muchas veces tenemos de una explicación de lo que me ocurre, de una voz que venga desde fuera, de un trueno que venga del cielo y me explique, me ilumine o me meta miedo o me conmueva. Los amigos de Job están tratando de explicarle y llega un momento en que les dice: los argumentos de ustedes son como el polvo y sus razones como el barro, quebradiza, no tienen ningún fundamento. Guarden silencio y déjenme hablar. Se da cuenta que el hablar de los amigos es un hablar inútil, es una charlatanería que lo único que hace es reducir el misterio de Dios, intentando explicarlo. Ante una situación como la de Job, que parece inexplicable, pero ellos luchan por explicarlo. Hay un momento en que Job les dice, en el versículo 5 de este mismo capítulo: ojalá se callaran de una vez y así darían pruebas de su sabiduría. Ustedes serían sabios si se callaran, porque callando reconocerían que estamos delante de una situación que humanamente no tiene explicación. Y esa sería su sabiduría. El hombre sabio en la Biblia es aquel que actúa justamente, reconoce el misterio de Dios, aún sin saber el por qué racionalmente. Esta sería su sabiduría, si ustedes se callan de una vez. Sigo leyendo: guarden silencio y déjenme hablar. Páseme lo que me pase. Un hombre que está dispuesto a enfrentar a Dios. Sé que arriesgo mi vida, que me juego el todo por el todo. Dios me puede dar la muerte, pero no me queda otra esperanza que defender mi causa ante Él. Y esto sería ya mi salvación, pues un impío no resiste en su presencia. Fíjense la intuición de Job. Si en medio de mi dolor, aunque no me explicara, simplemente se pusiera delante de mí, esto ya bastaría. Lo que va buscando no es en el fondo una explicación, sino la certeza de una presencia. Escuchen mis palabras, pongan atención a mis razones. Miren, he presentado mi causa. La mejor traducción sería mi litigio de tipo jurídico. La palabra hebrea es rib, que indica un enfrentamiento en una sede judicial contra Dios, porque sé que tengo razón. Y en el versículo 19, Job se atreve a decirle a Dios: ¿quién quiere tener pleito conmigo? Le dice a Dios. A ver si te atreves a pelear conmigo, porque yo sé que tengo la razón. Pero a continuación agrega: pero yo estoy listo a callar y morir. Es decir, que todo este desahogo de Job, en el fondo es un deseo de escuchar a Dios. Si Dios hablara, dice él, yo me callaría. Por eso es que el hablar de Job es honesto, porque no es el hablar blasfemo que le echa las culpas a Dios. Es el hablar de un creyente que gritando sabe que la única explicación está en el encuentro con Él, que la única explicación viene de Él y va buscando no tanto una explicación racional, sino un rostro, un amor, lo que decíamos antes, esa voz interior que es consuelo, que es amor, que es vida. Eso es lo que Job va buscando y que hasta este momento no lo ha sentido, no lo ha experimentado. Y dice, si alguien está dispuesto, le dice a Dios, a hablar conmigo, yo estoy dispuesto a callarme. Fíjense cómo a veces el grito de la oración es un deseo profundo de callar ese
en silencio ha de ser oída del alma, de San Juan de la Cruz, es un poco esto de Job. ¿Cómo le responde Job? ¿Cómo le responde Yahvé a Job al final del libro? No le da ninguna explicación, sino que le habla desde la tormenta y le dice, a ver, en el capítulo 40, el que pretendía discutir con Dios, a ver, que haga ahora de maestro. Es que todavía quiere reclamar el que critica a Dios. Y el Señor, en vez de explicarle, lo pone delante de una serie de preguntas que difícilmente tienen respuesta. Job tiene una imagen de Dios muy clara, pero muy limitada. Dios debe, como si Dios fuera un teorema matemático, premiar, bendecir al justo y castigar al malvado. Y le dice el Señor a Job, a ver tú que sabes tanto, explícame ahora, ¿por qué llueve en el desierto? Una pregunta que le saca de los esquemas, porque si yo fuera Dios, haría llover pues sobre la tierra sembrada, sobre los cultivos. ¿No es un desperdicio que llueva en el desierto? Y Job no sabe por qué razón llueve en el desierto. Y le hace una serie de preguntas. ¿Dónde pone los huevos la avestruz? ¿Y de dónde viene el hielo? ¿Y de dónde salen las fuentes de agua? Y lo apabulla con una serie de preguntas que al final Job se descubre inmerso en un mundo, en una creación que él no logra explicar en muchísimos aspectos con su lógica humana. Dios le ha mostrado que la creación es en realidad la expresión de un Dios que es fantasía, que es vida, que se goza creando. Un Dios que parece reír cuando llueve en el desierto. Dice Job, bueno, pero esto no entra en el esquema de un Dios que castiga y premia. Aquí aparece un Dios que se goza de ver su creación, que toda su alegría es dar vida. En un segundo encuentro le hace otra pregunta y le pregunta por esos monstruos marinos que la mitología hebrea había creado. El Leviatán, el Behemoth, estas fieras marinas que para el hebreo eran motivo de terror. Y el Señor le pregunta, ¿y por qué existen? A ver, explícame. Porque son también criaturas de Dios. Según Job, Dios tendría que castigar y evitar el mal. Y sin embargo, el Señor ahí le muestra que hasta eso está dentro de su poder. Job no entiende toda esta lógica. Para que nos entendamos, yo siempre me pregunto, ¿y Dios para qué hizo los mosquitos, los zancudos? ¿Y para qué creó las moscas? Dice uno, es que si yo fuera Dios, pues empezaría quitando los mosquitos, porque hay que quitar todo aquello que es inservible y que es dañino. Si Dios empezara a destruir lo inservible y lo dañino, ¿por quién comenzaría? Entonces, ¿cuál es la gran lección del Señor a Job? Le hace ver, a partir de los misterios de la naturaleza, que en realidad el conocimiento que tiene de Dios es muy limitado, muy estrecho, muy parcial. Que el Dios que se le revela a Job, el Dios de la Biblia, no es un Dios que actúa matemáticamente, un Dios que podemos prever en sus actuaciones. Es un Dios que es misterio de amor, que es gratuidad total, que es expansión de vida, que se goza creando y que está presente en su creación. Por eso es que Job le dice al final, ahora me pongo la mano en la boca, porque yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la experiencia de Job? Ha cambiado su imagen de Dios. Tenía una imagen de Dios y ahora tiene otra que es mucho más amplia, mucho más consoladora, porque en el momento del dolor Job no tiene una explicación de Dios. Pero ¿qué es lo que a él le consuela? En realidad, porque al final del libro Job
renuncia a la ceniza y a los gestos de luto que ha estado realizando, ya no habla contra Dios, sino que al final le dice al Señor: y ahora, Señor, yo voy a hablar y tú me vas a instruir. Es un hombre que emprende un nuevo camino de conocimiento de Dios a través de su dolor, y la imagen de Dios se amplía y se enriquece, se purifica la idea que tenía de Dios. Lo que ha ocurrido en Job es un poco eso que decimos que debería ocurrir en todos nosotros. Job no tuvo una explicación de su dolor, pero sí experimentó dentro de él una presencia de un Dios que sobrepasaba sus esquemas mentales, de un Dios que le mostró que era vida, que era gratuidad y misericordia, que un Dios que era presencia siempre cercana, y Job queda consolado ante esta experiencia. Vuelvo a lo que decíamos antes, de lo que tenemos necesidad ante las experiencias de silencio divino, no es de una voz que venga de fuera, sino de una experiencia interior, de una voz escuchada en el silencio, de un rostro que se me manifieste interiormente y sea fuente de consolación, que nos sostenga y que nos, si es posible, explique el porqué de algunas situaciones, o al menos cómo comportarnos honestamente, valientemente, mantenernos en pie en situaciones difíciles. Dicho con otras palabras, el hombre de fe lo que tiene que hacer es acostumbrarse a escuchar a Dios ahí donde parece callar, a descubrirlo allí donde parece no estar. Ese es el camino de la fe. San Juan de la Cruz compara a Dios como una eterna fuente que emana, pero escondida y en la noche. Aquella eterna fuente está escondida y es de noche. Y el poema de la Fonte, de San Juan de la Cruz, inicia con ese Dios escondido en la eternidad. Aquella eterna fuente está escondido. Un Dios que yo no conozco su origen, pues no lo tiene. No puedo penetrarlo, pues no tiene profundidad. Es un conocimiento que, como dice el Salmo 139, me sobrepasa. Aquella eterna fuente de la que brotan luego dos corrientes, dice San Juan de la Cruz, que son el Hijo y el Espíritu. El poema comienza en la eternidad y la última estrofa del poema nos coloca delante de la experiencia más concreta, más tangible de la presencia de Dios, que es el pan eucarístico. Nunca la presencia de Cristo podría ser tan cercana, tan material, tan tangible como en el pan de la Eucaristía, que lo comemos, lo tocamos, lo vemos. Dice San Juan de la Cruz, ahí también es de noche, y en ese vivo pan está escondido porque es de noche. Esta es la experiencia de Dios, un Dios que tanto en la eternidad como en la presencia más concreta de Cristo, que es el pan eucarístico, está escondido. Y vuelvo a aquello que he dicho antes. Yo sé que todos nosotros daríamos la vida por la presencia de Cristo en la Eucaristía, porque ese pan nos revela su presencia, está en ese pan, pero ese pan también nos lo esconde, porque es de noche, y si lo vemos en la fe, pero Cristo está escondido también en el pan, revelado y escondido. Volvemos a lo que decíamos antes. El Padre es ese eterno silencio del que brota eternamente la palabra, que es su Hijo, y eternamente la pronuncia y tiene que ser escuchada en el silencio del alma. Para vivir el silencio de Dios, por lo tanto, la solución no es la explicación racional, no es la voz que viene de fuera, sino habituarnos interiormente a escucharlo allí donde parece no hablar y a descubrirlo allí donde parece no estar.
Me detengo aquí porque a partir de aquí vamos a continuar mañana. Aquí es como en las telenovelas, dejamos en la parte más importante para crear el gusto de continuar mañana. Nos vemos mañana a las 7:15. Gracias.